Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy continuando con la lectura de la palabra del Señor. Hoy estamos con el día 1 de la semana 48 y vamos a leer primera de Juan, capítulo 1, 2 y 3. Así que listemos nuestras Biblias, nuestras libretas y vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, trae discernimiento, trae palabra a nuestras vidas, que sea como esa dosis diaria que leímos esta mañana, Señor. No solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y esta mañana, Señor, queremos alimentar nuestra alma, queremos alimentar nuestro espíritu con tu palabra, Señor, porque sabemos que en ella fluye la fuente, el manantial de vida, Padre precioso. Te alabamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Juan, capítulo 1, la palabra de vida. Hablando de la palabra de vida, y miren, ahí está. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2. Cristo, nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El nuevo mandamiento. Hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdaderamente en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que del principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que sabéis, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentirosa. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos aleje de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hijos de Dios, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabremos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta promesa en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el del diablo, porque del diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os engañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, el que amamos a los hermanos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a sus hermanos tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra ni la lengua, sino de hechos y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestros corazones no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y el que sabe todas las cosas, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén y amén. Wow, mis hermanos. Tremendo pasaje. Mucho para estudiar, meditar, pero cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Así que me quedo con el primer pasaje cuando nos habla sobre la palabra de vida. ¿Sí? Así que todo lo que era del principio se manifestó a través de Jesús, todo a través de Él. Y testificamos el cual estaba lo que hemos visto y oído, eso nos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos porque nuestro gozo sea cumplido. Cuando vivimos la palabra de Dios, ese gozo en nuestro Señor Jesucristo nos dejó vivirá con nosotros. Así que, mis hermanos, que tengan un maravilloso día de acción de gracias, que puedan disfrutar con sus familias. Y recuerden que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, porque Él es vida. La palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Bendiciones, buen día.